Raw Fine Arts, creatividad, arte, comunidad. Bienvenidos a Raw Fine Arts, somos Marco Markovich y Sergio Román Quesada. Estamos hoy con Iñaki Bonillas. ¿Cómo estás, Iñaki? Muy contento de estar aquí con ustedes. Además, estar de vuelta en las Anzures. Esto es Verónica Anzures, ¿no? Sí. Por lo menos en la colonia vecina donde yo nací y crecí. Así que contento de estar de vuelta por estos rumbos de la ciudad. Muy bien, platícanos, ¿cómo empieza tu camino en las artes visuales? Mm, pues quizá justo para hilarlo con la introducción, yo nací en la colonia Azures, como les decía, en la calle de Herschel, que no sé si les suene. Herschel, me imagino que les pasará como a mí, que en estas eh, calles de pronto uno va caminando y leyendo los nombres, sobre todo de científicos, de escritores, de filósofos. Y bueno, a mí me tocó nacer en la calle de Herschel, esquina con Kelvin, y ambos personajes son quizá de suma relevancia para la fotografía. Me imagino que ustedes trabajan, al igual que yo, con la temperatura del color en la imagen, y pues el fundador, digamos, de ese criterio es Kelvin, por un lado, y por otro, Herschel fue el hijo de un astrónomo muy importante, inglés, del mismo nombre, y este muchacho, a finales del siglo XIX, inventa el fijador en la fotografía, de manera que gracias a él estamos hoy pues permanentemente rodeados de imágenes. Él era cercano a William Henry Fox Talbot, este fotógrafo inglés que lograba sensibilizar hojas de papel, pero no lograba estabilizar la imagen, duraban lo que duraba la exposición del papel. Y fue gracias a su amigo Herschel que de pronto se logró la permanencia en la imagen. De esto yo me enteré, desde luego, ya a la postre, mucho más grande, pero quizá en estos datos biográficos ya hay algo, ya hay una semilla de lo que más adelante floreció como mi interés en la fotografía. Ese es quizá como un dato Sí, una carga muy que tienes ahí exacto. de... Y luego en esa misma ubicación, en la calle de Herschel, donde viví mis primeros 17 años eh, de vida, tenía mi colección de música, mucho rock en tu idioma, y en algún momento pronuncié en casa que me interesaba la fotografía. No me pregunten muy bien por qué ni de dónde vino ese deseo de hacer semejante comentario, pero mi mamá dijo que mi mamá me crió sola, era una madre trabajadora, así que supongo que estaba pues deseosa de que yo encontrara actividades extracurriculares, y cuando mencioné que había interés de mi parte en estudiar algo relacionado con la fotografía, dijo, maravilloso, porque muchas de las portadas de los discos que tú escuchas las fotografió un tío tuyo, del que quizá no te acuerdas porque lo vemos muy poco. Él se llama Carlos Omonte y es un fotógrafo conocido en el medio, y pues déjame echarle una llamada y ver si hay la posibilidad de que trabajes con él o te oriente un poco sobre dónde podrías estudiar. Y digo, para no hacerles el cuento demasiado largo, acabé siendo el asistente del asistente. Second. Exacto, durante pues unos buenos años, saliendo del colegio donde estudié, también aquí muy cerca de donde estamos, en Lamartine y Campos Elíseos. Tomaba un camioncito hacia La Castañeda, el sur de la ciudad, donde tenía en cámara su taller, Carlos Omonte,
y ahí me quedaba todas las tardes, pues fascinado viendo a todos esos rockeros, a todas esas rockeras que admiraba musicalmente. De pronto los tenía enfrente de mí para el deleite de todos mis compañeros de clases, ¿no? Imagínate llegar al día siguiente y contarles que me había tocado ver un desnudo de Mónica Naranjo y bueno, cosas así que eran bastante extravagantes para un muchachito tan joven como lo era yo en aquella época, que fui muy precoz, ¿no? Digamos, además ya una sensación de que la fotografía digital se avecinaba y que se convertiría en una suerte de ola verde que reventaría encima de todo el conocimiento que yo estaba adquiriendo, con lo cual me sentía en una frontera un poco extraña. Estoy aprendiendo ciertas técnicas, ciertos mecanismos que más temprano que tarde van a ser ya obsoletos de alguna manera. Ese fue mi primer acercamiento como con el territorio de la memoria. Mm. Aprender algo que todavía es de alguna manera de nuestra época, sin embargo está a punto de no serlo ya, ¿no? Y también por otro lado, pues toda esta, digamos, situación contextual en la que me tocó aprender, donde como asistente del asistente haces todo lo que tiene que ver con la foto, menos el acto fotográfico, porque para eso ya había dos en la cola antes que mi dedo para apretar el obturador. Pues me hizo estar como muy consciente de todo lo que gira alrededor del acto fotográfico, no necesariamente estar al pendiente de hacer una foto, sino todo lo que pasa alrededor de la foto. Por ejemplo, Carlos comúnmente tenía una pequeña mesa donde tenía diversas cámaras. Generalmente empezaba la sesión con una Polaroid, luego a lo mejor hacía unas cuantas tomas digitales, luego le encantaba hacer estos procesos cruzados. Entonces muchas veces tenía una cámara con película en negativo, pero luego la revelaba en E6, o lo tenía una Brónica, y todas las cámaras pues sonaban de una manera muy distinta y yo tenía que estar al pendiente de los sonidos de los obturadores para encender las luces y que él un poquito volviera a enfocar, volviera a prepararse, contaba hasta 3, yo apagaba las luces y empecé a desarrollar una fascinación por el sonido en la fotografía. Yo ya sabía qué sonido equivalía a qué tipo de imagen, si iba a ser en blanco y negro, si iba a ser de unos colores reversibles, si iba a ser desde luego una Polaroid, en fin, con lo cual por aquel entonces, el 98, salió una convocatoria de Fotoseptiembre, donde en principio si tú conseguías una sede donde mostrar tu trabajo, te incluían en el catálogo y promocionaban tu exposición. Y yo como era ya en aquel entonces melómano y además tenía un amigo DJ Sonera, residente del Colmillo, no sé si les habrá tocado Mm. ese lugar, pues íbamos todos los fines de semana religiosamente a Tower Records y ya nos conocía bastante bien el gerente. Todavía me acuerdo de su nombre, Isaac Villegas. Y se acordarán que habían unos listening stations con una selección de los discos del momento para que tú los puedas escuchar y decidir si te los llevabas o no. Imagínense lo lejos de nuestro alcance que está la música. Tenías que ir a un listening station y escoger el disco y decidir si te gustaba o no. En fin, en ese espacio hice mi primera exposición, o una de mis primeras exposiciones, que se llamó 10 cámaras documentadas acústicamente, y presenté, pues eso, como su nombre lo indica, el sonido de los obturadores de todas las cámaras que tenía a mi alcance en el estudio de mi tío y en algunos otros lugares. Las grabamos en el estudio de unos amigos músicos que en ese momento todavía no catapultaban a la fama o ya son archiconocidos, el grupo de Zoé, pero en ese momento eran unos perfectos desconocidos y les costaba, bueno, muchísimo trabajo. ¿Quién lo diría ahora? Conseguir un toquín, conseguir un contrato para tener un disco, en fin. Así que pues un poco por ahí empezó mi desarrollo como artista, siempre pues eso, atravesado un poco por la fotografía, ¿no? Que sea interesante, ¿no? Porque al final generas imágenes sonoras, ¿no? O sea, tu primera
una colección de imágenes, son imágenes sonoras, ¿no? Muy relacionados al objeto fotográfico, al objeto, para registrar cosas más visuales, pero lo haces desde lo sonoro. Exacto, para mí, esos sonidos eran, pues, disparadores de imágenes. Claro, yo ya tenía esa enzima, y no sé, qué les habrá parecido a los espectadores de la obra en Tower Records, sobre todo, además, en un contexto donde se esperaba ver fotografías, y de pronto lo que aparecen, son piezas de audio, y algunas, si querías, digamos, no creo que nadie hubiese tenido la paciencia de escucharlo todo, pero había momentos donde el obturador se abría y 2 minutos más tarde se cerraba. Entonces, bueno, me pregunto si habrá habido algún valiente que habrá permanecido pacientemente hasta que eso sucediera, ¿no? En ese momento, lo de la fotografía ya intuía, la fotografía análoga tenía los días contados, pero no contaba con que Tower Records fuera a formar parte de ese paquete de asuntos que Por iban despedir. a desaparecer, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en algún momento me encontré ante la disyuntiva de por dónde seguir, vaya, cruzar la frontera y comenzar a hacer fotografías y ponerme del otro lado o continuar explorando los márgenes, digamos, ¿no? De la fotografía o lo parafotográfico. Y en ese dilema estaba cuando fallece mi abuelo materno, esto es el año 2000, y yo me voy a vivir con mi abuela, quien era una pintora, con quien tenía una extraordinaria relación, y ahí descubro, no que no lo supiera, pero yo no había quizá tenido acceso a ese material. Mi abuelo era muy estricto con sus pertenencias, tenía, en fin, una personalidad muy dominante y nunca me atreví a abrir esos 30 lomos, 30 álbumes fotográficos familiares que él estuvo organizando a lo largo de toda su vida. Y cuando descubrí ese material, esa encrucijada en la que yo me encontraba, pues tomó, digamos, ya pues la vida una solución directamente para mí. ¿Para qué haces fotos si aquí ya hay cerca de 4000 fotografías que podría ser quizá el punto de partida de una posible investigación? Vaya, todo lo que quizá yo hubiese imaginado haber podido hacer con una cámara ya estaba ahí contenido, toda suerte de retratos, de paisajes, si en algún momento yo me hubiese dispuesto, perdón, a trabajar con fotografías donde aparecían espejos, ya estaban contenidas ahí, o por ejemplo, como algo que noté que han hecho ustedes aquí con algunos de los entrevistados que reciben, fotografiarlos con los ojos cerrados, que eso en el mundo de la fotografía del ayer, pues se consideraría un error. Si yo quisiera Grave. trabajar con imágenes donde aparece alguien con los ojos cerrados, pues ya está eso contenido en esos álbumes, de manera que se convirtió en mi fuente de trabajo, esos 30 álbumes familiares de los siguientes 20 años, al principio de una manera muy insistente y obsesiva, y conforme fue pasando el tiempo, cada vez he ido ya trabajando menos con esos álbumes, pero pues en algún momento fue mi material, digamos, Pero, ¿y qué encuentras ahí? ¿Dónde está la fascinación que te atrapa en eso? Digamos, ya contenía un universo, pero ¿dónde es donde dices, pues, es que quiero seguir aquí, ¿no? O sea, me veo con la necesidad de seguir regresando en ese primer momento a esto, ¿no? En vez de, no sé, pues, también era un muy buen momento para salir y ponerte a hacer otras fotos, ¿no? Pero decides regresar, ¿no? ¿Qué fue ahí el...? en realidad, yo estaba en aquel entonces, regresando aquí además a la colonia Anzures, como que todo parece ser que se conecta con esta ubicación aquí a escasos pasos de donde estamos sentados. Se fundó el primer Sumesa de la ciudad en el circuito interior con Goethe y Víctor Hugo. Y ese espacio lo recibimos un grupo de artistas y yo en comodato
por 5 años y estuvimos haciendo una serie de exposiciones en este espacio que se llamó Programa Centro de Arte, un espacio que se denomina espacio alternativo, así es como se le conocen este tipo de lugares. Y cuando yo recibo en herencia este material fotográfico, está por terminar mi ciclo en programa, que fue un poco para mí el suplemento de no haber estudiado una carrera. Para mí ese fue, digamos, el mayor ejemplo de formación que pude haber tenido, entrar directamente, pues, manos a la obra, literalmente. Después de ese ciclo estaba yo por irme a vivir un año a Bruselas. Comencé a trabajar primero, cosa curiosa y bastante extravagante, con una galería en Bélgica antes que con una galería en la Ciudad de México. Entonces me fui allá a hacer mi primera exposición y me llevé, supongo que para no sentirme miserable en el invierno belga, los 30 álbumes familiares. Y Órale, a una maleza. era más de una maleta, eran dos o tres cajas. Los inserté, los álbumes, en los libreros de la galería. Normalmente los libreros de las galerías contienen las carpetas, los álbumes de los artistas a los que representan, que se parecían físicamente a los álbumes que yo había heredado de mi abuelo. Por lo general siempre son negros, como bastante uniformes, todos son iguales. Y luego las bibliotecas de las galerías, pues por lo general tienen muchos libros de los artistas que representan y de cosas que les interesa, en fin. Y yo lo que hice fue sacar este librero al espacio de exhibición y ordenarlo todo de personal a impersonal. Lo que quedaba más cerca de las manos de los espectadores eran mis álbumes fotográficos familiares, luego los álbumes de los artistas de la galería, luego los libros monográficos eh, de artistas que representan la galería, exposiciones colectivas y por último lo que quedaba en el peldaño más alto, libros que no tenían absolutamente nada que ver con la historia de la galería. Y hasta la fecha, bueno, se siguen quejando muchísimo conmigo los de la galería que les desorganicé absolutamente su orden. Pero bueno, esa fue la primera eh, presentación que hice de este material, digamos, presentarlo en bruto, tal y como es, un objeto encontrado, y pensé que hasta ahí acabaría un poco mi exploración con este material. Nunca me imaginé que los siguientes 20 años iba a estar atascado. ¿Cómo reacciona la eh, gente de que los has puesto a ver un álbum familiar y que ni siquiera fotografiaste tú? Bueno, ha habido todo tipo de reacciones, desde luego, desde la arena familiar. Ha habido pues un poco de incomodidad, sobre todo por parte de mi madre, que es muy pues cuidadosa con su imagen, y de pronto verse en estas fotografías expuestas en una galería de cuando era más jovencita y quizá estaba un poco pasadita de kilos, en fin. Ella se ha sentido un poco avergonzada, por ejemplo. Ha habido algo de eso. También estos álbumes familiares cuentan historias de desencuentros. El mejor amigo de mi abuelo se casó con su hermana, y eso no podría haber sido una mejor noticia, que el mejor amigo formara parte de la familia. Pero mi abuelo nunca contó con que su mejor amigo engañaría a su hermana con otra de las hermanas de mi abuelo. Y eso uno puede encontrar rastros de esa enemistad en los álbumes fotográficos, porque mi abuelo con unas tijeras removió las siluetas del innombrable para después volver a pegar las fotografías. Y esta pues es una historia que yo he ventilado, hecho pública, y desde luego no ha sido del todo bien recibida. Esas son quizá, digamos, las connotaciones más negativas de estar exponiendo, haciendo público un material privado. Pero luego ha habido otros momentos más dulces. Una de las primeras piezas que hice con este material en la Ciudad de México fue en la Galería OMR, en la Roma Norte.
y fotografié todas las fotografías verticales de los álbumes, en total cerca de 1990 para ser exactos, y las amplié todas al mismo tamaño, 8 por 10, y las organicé cronológicamente, generando una suerte de mural fotográfico inmenso que titulé Five Minutes to Die en inglés porque mi abuelo se sentía un galán de cine y esa es realmente la historia que cuenta estos álbumes y de ahí se desprende parte de mi fascinación, pero ahora regreso a eso. Él escribió un guión de cine, un western que tituló Five Minutes to Die, lo mandó a Hollywood, nunca recibió respuesta, obviamente, porque además lo único que tradujo al inglés fue el título, todo lo demás lo dejó en español. Eh, pero en efecto, al haber seleccionado solo las fotografías verticales y no las horizontales, lo que nosotros vemos es una historia del autorretrato. Vemos cómo un hombre nace, crece y muere de la mano de la historia de la fotografía análoga familiar. Vemos cómo empieza esta colección de imágenes con quizá algunas fotografías impresas en plata sobre gelatina, luego cómo empieza a entrar Polaroid, el Minilab, el color, cómo se empiezan a homogenizar todos los formatos, en fin, vemos cómo también un medio nace, crece y muere. Entonces, pues bueno, finalmente no se hizo la película de mi abuelo, pero sí se hizo esta exposición y se ha convertido en una de las exposiciones más exitosas que he hecho hasta la fecha, no porque la obra sea buena, sino porque todo el exilio español, porque esa es otra de las historias que cuenta este material fotográfico. Mis abuelos fueron refugiados, mis abuelos maternos, refugiados de la Guerra Civil Española en México, y este legado fotográfico traza un poco la mudanza de una familia desde Bilbao, que intenta primero exiliarse en Francia, en Bayona, deseando que le llegue pronto la muerte a Franco, y como eso no sucede, y no solo eso, se complican más las cosas con la entrada de los alemanes a Francia, deciden eventualmente refugiarse en México. Y entonces estos álbumes también narran esa historia, y entonces la OMR se convirtió en un hervidero de el Covadonga, vaya, todos los que juegan ahí dominó cada tarde suspendieron un minuto su juego para ir a ver su propia historia. Y eso es algo que también a mi madre le cuesta un poquito de trabajo entender, pero por más que el contenido de estos álbumes sea muy personal para nosotros, para el resto es simplemente una suerte de espejo que refleja aspectos de sus propias vidas, ¿no? Uno no deja de preguntarse, me imagino, por qué en este caso hay tantos álbumes familiares y en el mío, ¿por qué no? En fin, o Sí, o ayer era el lugar donde platicaban los abuelos que estuvieron, ¿no? Ya no, yo no tuve la foto, pero veo la foto de esta familia que está ahí, ¿no? Y me imagino que ahí estuvo el abuelo. Bueno, justamente algo así sucedió. Ese trabajo fue una de las primeras ventas que pude yo hacer. Lo adquirió la colección Jumex y mi abuela no podría haber estado más orgullosa, vaya, cuando le enseñé el cheque y ella hizo un poco el balance de cómo por reproducciones, ni siquiera los álbumes originales, por reproducciones de los álbumes familiares, tú puedes recibir esta cantidad de dinero. Mejor no sabía que fueras tan inteligente. Discúlpame, de ahora en adelante casi me referiré Disculpe de usted. usted. Una vez que Jumex se hizo de esta pieza, se presentó en algunos contextos, pero siempre de manera internacional. No se había vuelto a mostrar ese trabajo en México después de la exposición en la OMR, que fue en el año 2003. Y en la pandemia, que se complicó tanto para los museos poder hacer exposiciones internacionales o exposiciones donde estuviese, digamos, involucrado el transporte de obra. Recordarán esas imágenes tremendas de los canales completamente atascados con barcos que no dejaban pasar la mercancía. En fin, se volvió una época muy difícil para el traslado de mercancías. Entonces, muchas instituciones locales decidieron abrir sus bodegas, abrir sus archivos y mostrar
pues las riquezas que tenían ahí conservadas, y así fue como se presentó en Jumex finalmente esta serie fotográfica, y uno de los visitantes reconoció ahí eh, la silueta de mi tío, que resulta que habían sido ellos muy amigos de juventud. Entonces habrá notado que muchas veces en las cédulas de las obras, en las exposiciones, contienen la cortesía de la galería de donde proviene el trabajo, y fue así como me contactó este amigo de mi tío, y digamos como que el exilio se ha vuelto un poco de pronto a juntar, ¿no? Porque es algo que con la muerte de mis abuelos yo perdí un poco contacto con ese universo que estuvo muy presente en mi infancia. Y ahora, de pronto el trabajo ha sido una suerte de, este trabajo en particular y otros que he hecho con el archivo, una suerte de imán hacia los nietos y bisnietos y hijos del exilio español, ¿no? Y a mí, en un primer vistazo, digamos, de los 30 álbumes familiares, a mí me atrajo este material en primer lugar por su estética. Digamos, uno hereda álbumes familiares de diversos materiales, de diversas hechuras, pero que estos tuvieran esta sobriedad. Son todas carpetas negras, van numerados del 1 al 30, con un dimo, no sé si se acuerden de ese plástico azul con una especie de alto relieve que ponía los números. En fin, todo tenía una digamos, estética casi institucional, vaya, eran de una Sí, sí. seriedad apabullante. Y yo fui autodidacta y en consecuencia la historia del arte la he ido aprendiendo al revés, vaya, no empecé por las cuevas como normalmente uno empezaría en la academia, sino del arte conceptual hacia atrás. Ese fue mi, digamos, primer contacto con un universo del arte que me parecía realmente sorprendente, fascinante, una historia en la que yo podía participar. Yo veía cómo sufría mi abuela con el pincel y el bastidor y con las ventas, y me atraía mucho el arte, pero me parecía que la pintura no necesariamente era el medio para mí. Y cuando descubro a los artistas conceptuales que trabajaban con fotografía, donde no necesariamente tenías que ser un fotógrafo para trabajar con imágenes, sino que podías trabajar con imágenes encontradas en revistas, tomadas de películas, en fin, abrió todo un universo de posibilidades para mí. Y estos álbumes a mí me recordaban unos álbumes muy similares en hechura que había hecho un artista japonés que se llamó Onkawara, que curiosamente empezó su trabajo conceptual viviendo en México. Su padre vino a trabajar, no sé si a Toyota o alguna compañía japonesa en México, y así fue como él acabó estudiando en la Academia de San Carlos y posteriormente haciendo un trabajo sumamente radical que tenía que ver con la acumulación de tiempo. Él todos los días pintaba una pintura que lo que tú podías leer, porque no había, digamos, una imagen, sino había un texto, era la fecha del día en la cual él había elaborado esa pintura. Y estas carpetas eran simplemente fechas, una acumulación de millones y de millones de años. Y yo no podía no, digamos, ver un paralelismo entre la acumulación de tiempo que estaba contenido en esos álbumes fotográficos familiares de mi abuelo y la acumulación de tiempo en las carpetas de Onkawara. Entonces, esa fue, digamos, como mi primera fascinación con esos álbumes. Para mí la parte emocional, familiar, personal, en un principio no estaba del todo muy articulada. Yo había encontrado, pues eso, un vínculo entre mi abuelo y el arte conceptual. Pero posteriormente fue inevitable que el personaje de mi abuelo se fuera haciendo cada vez más y más presente debido a su relación súper excéntrica con la fotografía. Él era un fanático de las películas del oeste, se había visto todo John Wayne, se había visto todo Sergio Leone, y recortaba imágenes de revistas o de libros que reproducían momentos de ciertas películas,
y luego él con su grupo de amigos las calcaban al dedillo, vaya, mi abuelo coleccionaba las armas que habían utilizado ciertos actores en ciertas películas, se confeccionaba a mano los disfraces y después se iban a llamados súper profesionales al monte buscando una casa de madera, buscando un tren descarrilado y hacían estas recreaciones de momentos cinematográficos de las películas del oeste. Y todo esto está contenido en estos álbumes, entre comillas, familiares, porque Wow. realmente lo que narran es pues la fascinación de un hombre, supongo, por la búsqueda de diversas personalidades, ¿no? Quizá les pasa a muchos exiliados que de pronto naces en un lugar, llegas a otro lugar, no te sientes de ese nuevo lugar, pero cuando regresas a tu lugar de origen, tampoco ya te sientes de ese lugar. Y supongo que eso lo vivió, digamos, con mucha Claro, y es hasta la intensidad. historia de los westerns, pero en Italia, ¿no? O sea, hay Exacto. paralelismos ahí. Sí, Y sí. aquí, bueno, Ah, supongo un español llega a México, la cercanía con Estados Unidos, aquí se consumía en aquel entonces, estoy hablando de los 60s, 70s, con mucha intensidad la revista Life, que desde luego pues tenía en su batería de trabajadores a los fotógrafos más interesantes de la época y hay en esas revistas mucha cobertura de lo que pasaba en el mundo del cine. Y de hecho en las fotografías familiares que yo heredé, hay algunas fotos donde se ve a mi abuelo posar con una revista Life, como dejando ahí un poco la evidencia de dónde nutría él sus influencias, ¿no? imaginario. Entonces, bueno, Y eso esta, digo, igual ya no estamos clavando mucho, pero pues es un poco esto, se trata esto. Pero pues también era la búsqueda de la representación masculina en la época, ¿no? O sea, totalmente, ajá, qué curioso que toques justo ahorita ese tema, porque eh, mi abuelo se convirtió en una figura muy relevante y atractiva para mí porque, no sé si ya lo conté, si ya lo conté, discúlpenme en esta entrevista, mi padre murió cuando yo tenía 5 años y hubo que de alguna manera buscar un sustituto paterno y el que tenía más a la mano y que parecía un personaje interesante era mi abuelo y además como suelen ser los abuelos, tienen mucho tiempo y disposición para compartir de su tiempo con los nietos, entonces él fue mi figura paterna elegida. Sin embargo, a diferencia de mis intereses que yo ya tenía por la música desde muy temprano, él es la persona más melómana que yo, menos, perdón, menos melómana que yo he conocido. No tenía más que unos cuantos cassettes, lugar común de la música clásica, cosas dirigidas por Karajan, tenía un par de viniles, digo uno bastante excéntrico, tratándose de alguien que no era para nada musical, tenía las baladas de John Coltrane, que es un disco que yo atesoro, no sé cómo habrá llegado eso a sus manos, porque tenía 5 discos a la al música de montón. Morricone y lo de las películas de Leone le gustaba. Sí, Curiosamente no, yo no, esperaría que eso hubiese estado ahí muy bien representado, pero yo no recuerdo haber disfrutado de una tarde musical con mi abuelo. Sobre todo sus dos grandes pasiones eran la lectura y el cine, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que potencialmente podría a mí haberme informado mucho sobre quién había sido mi padre, hubiese sido su colección de música, porque la diferencia de mi abuelo, si era un melómano empedernido, tocaba muy bien las percusiones, tocaba muy bien la trompeta, heredé algunos cassettes con improvisaciones de él a la guitarra, muy en el estilo de Nick Drake o de Bolacete, en fin, haber heredado la colección musical de mi papá hubiese sido para mí muy importante. Sin embargo, su viuda no lo vio así y desafortunadamente se deshizo en un mercado de segunda mano en Puebla de esa colección de música. Queda por ahí una fotografía donde estoy yo con mi papá tocando bueno, él tocando una guitarra y yo tratando quizá nada más de jalar ahí algunas cuerdas y a nuestras espaldas está su colección de música. Eh,
yo me he dedicado a través de las amistades, a través de las exnovias y gente que conoció íntimamente a mi papá, a rehacer esa discoteca. Y a mí me gusta mucho el jazz, pero no concuerdo con los gustos musicales de mi papá. A él le encantaba Gato Barbieri y a mí el asunto de la cosa latina en el jazz me cuesta mucho trabajo, pero a él parece ser que le encantaba. Pero lo que sí de pronto empezó a eh, parecerme fascinante fueron las portadas de jazz que iba yo almacenando gracias a los criterios musicales de mi papá. Y conforme me fui haciendo de una discoteca más frondosa, empecé a sentir que muchas de las fotografías de los jazzistas de los 60s que hacían uso de la fotografía de una manera muy experimental. Blue Note, por ejemplo, el sello que no necesariamente es el tipo de música que a mí más me gusta, pero sus portadas son fascinantes y las técnicas de experimentación que utilizan para intervenir las fotografías siempre me han parecido Muy jazzístico, ¿no? exacto, alucinantes. Y de pronto empiezo a reconocer que muchos de los retratos de los músicos de esas portadas que yo fui adquiriendo coincidían, pero como trazadas de nuevo con calca, con cómo mi abuelo se había retratado frente a la cámara. Hay una portada que se llama Mode for Joe, que es una secuencia de tres fotografías de medio cuerpo de este jazzista que sale fumando y arrojando el humo del tabaco de tres formas distintas. Y mi abuelo tiene exactamente esas mismas posturas. La gran diferencia es que él no está en un estudio como el que estamos ahorita nosotros, sino sentado en la cama de su dormitorio con las fotos familiares a los alrededores, pero interpretando un poco el modelo de closet que él era, ¿no? Y más adelante hice, durante la pandemia, un proyecto que se llamó Portadas de Jazz del archivo J.R. Plaza. Mi abuelo abreviaba su nombre así, se llamaba José María Rodríguez Plaza, pero lo abreviaba J.R. Plaza y así es como bauticé a los álbumes familiares, más unas diapositivas, unas enciclopedias de cine y otros materiales que mi abuela después me heredó también. En fin, estoy casi seguro que mi abuelo nunca vio esas portadas, el que las vio fue mi papá. Sin embargo, él Lo se llevaba a hacerlas. fotografió y supongo que eso responde a la pregunta que me hacías, los estereotipos de la masculinidad de la época, aún y cuando mi abuelo no, digamos, se influyó por esas imágenes, se fotografió de la misma manera como supongo se creía que la belleza masculina debía resaltarse, ¿no? Y mi abuelo, desde luego, que tenía mucho interés en lograr que su belleza se tradujera a la fotografía de la mejor manera posible, ¿no? Esos álbumes en realidad es lo que cuentan, la relación de un hombre con un medio, con la fotografía, con quien tuvo una relación pues probablemente más intensa que con cualquier otro miembro de la familia, ¿no? Lo que más adelante heredé, que le da un poco también de, digamos, continuidad a esta idea de los distintos personajes en los que uno puede desdoblarse, fue una cartulina, una hoja tamaño carta negra, la misma que, digamos, utilizaba mi abuelo para colocar las fotografías y luego perforarle los orificios y meterla en los arillos de los álbumes, pero en vez de fotografías, contenía las tarjetas de trabajo, las tarjetas de presentación de los trabajos que tuvo a lo largo de su vida. Él sobre todo fue vendedor de aluminio de dos compañías canadienses, Alcan y Lasa, pero al reverso
en el lado B, lo que él hizo fue mecanografiarse las tarjetas de presentación de trabajos que nunca tuvo, pero que le hubiese gustado tener. O sea, el abuelo también era un artista conceptual. Totalmente, vaya, yo creo que ahora a la postre entiendo por qué era tan silencioso y tan hermético. Tenía una vida interior sumamente rica y llena de materiales en los cuales, digamos, seguir elaborando, ¿no? Porque además, pues, tienen mucho humor estas tarjetas. No eran, digamos, los trabajos que primero a uno le vendrían a la mente. Él querría haber sido machetero, por ejemplo, querría haber sido borreguero, querría haber sido mecánico. Y cuando heredé este tarjetero, me di cuenta que ya no había espacio para una sola tarjeta más. Y pensé, qué pena, porque aquí valdría la pena agregar la tarjeta más, digamos, representativa del trabajo que hizo mi abuelo, que fue el de un autorretratista, que a la vez pues es un trabajo imposible. Vaya, ¿a quién le vas a dar una tarjeta para que te contrate para hacerte fotos de ti mismo, no? Pero pensé que ese absurdo podría potencializar un trabajo, así que hice un trabajo que se llamó Una tarjeta para J.R. Plaza, con la misma máquina de escribir que yo la heredé posteriormente. Le hice su tarjeta con su dirección y su teléfono real. Y luego, para, digamos, demostrar, evidenciar que él en efecto había sido un gran autorretratista, a cada una de las tarjetas ficticias le encontré un autorretrato y los fui emparejando digamos, por los opuestos. El borreguero es una foto de mi abuelo disfrazado de vaquero, echado en el césped, descansando, mientras que la tarjeta que acompaña en la hoja carta donde imprimí 2 tarjetas y 2 retratos, pongo otro retrato de mi abuelo a punto de subirse a un avión con la tarjeta de representante. Es decir, mientras el vaquero descansa y está al ras del suelo, el representante viaja y está en el aire. Y así sucesivamente fui haciendo estos emparejamientos con todas las tarjetas, que me parecerán cerca de 10 trabajos ficticios, muy prolífica, digamos, su vida fantasiosa. Así que, de nuevo, yo creo que mi abuelo, digo, que fue un lector voraz, y yo heredé parte de su biblioteca y me la conozco bastante bien. No me pareció haber encontrado ahí nunca el escritor portugués Pessoa, que potencializó mejor que nadie esta idea del alter ego, del heterónimo, de la multiplicidad de personajes que de pronto te permiten, pues eso, desdoblarte en otra persona y cortar pues todas las ataduras que tu yo, digamos, siempre arrastra, ¿no? Pero pues sí, en efecto, como decías, tenía una vida interior muy creativa que yo he venido un poco, digamos, a completar o a realizar. Alguna vez un fotógrafo finlandés en una rueda de prensa estaba hablando él de mi trabajo y él decía que mi abuelo había hecho el 90% del trabajo y yo solamente el 10, ¿no? Bueno, yo creo que estaba un poquito exagerado su cálculo, pero sí, en efecto, pues ha sido una suerte de colaboración, de diálogo, y que a partir de ahí casi todo lo que he hecho, porque no solo trabajo con el archivo familiar, también hago cosas fuera del archivo familiar, por lo general siempre es un diálogo o una conversación con el trabajo de alguien más, ¿no? Este, em, o, digamos, también la idea de el homenaje es algo que informa mucho a mi práctica, ¿no? Que desde luego
pues está muy presente en todo el trabajo que hice alrededor de mi abuelo. También es una declaración de amor, Mi ¿no? Que amor, en claro, principio sí, yo sí. no me di cuenta, según yo era todo un estudio frío y científico sobre la imagen fotográfica y Claro, siempre a es la postre resultó ser, casi pues, todo trabajo artístico es una declaración de amor, ¿no? Sí, exacto. sí. Exactamente. Y bueno, y pues eso, mi abuelo ha pasado ahora del anonimato, digamos, en el que vivió toda su vida, a ser casi, digo, no he logrado que Al sea Gas un Western en la personaje exacto pantalla. que haya yo logrado llevar a la pantalla, pero sí, pues se ha convertido casi en un personaje de ficción, ¿no? Ya muchas veces no sé qué tanto de lo que yo cuento realmente sucedió o ya me lo he inventado un poco yo, ¿no? Ya también él está en la frontera entre ser un personaje real o ficticio. Y ahí, por ejemplo, hablas de lo difícil que sería entregar una tarjeta de autorretratista. ¿Cómo es vivir con la tarjeta de artista, ¿no? O de artista conceptual. O sea, ¿cómo se vive esa parte? Digo, se me vino a la mente una eh, historia que narra un escritor que nació en realidad en los Países Bajos, pero que lo consideraríamos hoy en día un escritor alemán austriaco, Thomas Bernhard, un escritor que hacía mucho énfasis en la repetición, algo que encuentro muy fotográfico. Normalmente cuando hacemos una sesión fotográfica estamos haciendo un tema y múltiples variaciones. Esa era la manera en la que escribía Thomas Bernhard. Había una idea y trataba de describirla de todas las posibles maneras, cambiando el orden de las palabras de una manera muy repetitiva, con un sentido del humor muy ácido, casi sin utilizar signos de puntuación, con lo cual una vez que empiezas a leerlo, más te vale tener tiempo y aire porque no puedes dejar de leerlo, porque no hay un punto donde puedas tú, digamos, estacionar un ratito el libro. Él tiene un pequeñito cuento que se llama El imitador de voces, y es un imitador de voces que se presenta en distintos auditorios, en distintos palacios, y la gente le puede pedir que imite la voz de cualquier, digamos, figura conocida. Y él lo hace perfecto. Y muchas veces, después de sus presentaciones, este imitador de voces acepta que le hagan algunas preguntas por parte del público. Y en algún momento le preguntan algo parecido a lo que tú me acabas de preguntar, si él, digamos, podría imitar su propia voz. Y ahí él se queda sin una respuesta. Y yo lo que quise hacer fue eh, llevar este relato, este cuento en sus dos versiones, digamos, en la versión original que le escribió Thomas Bernhard, que es alemán, y su versión en traducción, que es como la leí yo. Hubo un traductor español, Miguel Sainz, que le dedicó toda su vida básicamente a este único autor. Tradujo toda la obra de Thomas Bernhard, y Thomas Bernhard no creía en las traducciones. Le parecía que su trabajo era tan musical que ninguna traducción estaba a la altura del idioma original, con lo cual, así como llegaban las traducciones de Thomas Bernhard, de Miguel Sáenz a su casa, así salían de vuelta por la ventana, ¿no? El caso es que yo llevé este relato que les acabo de narrar, tanto en español como en alemán, a la plaza de Santo Domingo, donde se habrán percatado que ahí el mundo avanza a un ritmo muy pausado, y todavía uno puede encontrar a copistas que tienen estos módulos que parecerían casi confesionarios, donde si tú no tienes las herramientas para quizás redactar una carta o llenar un documento oficial, ellos te pueden ayudar a elaborarlo. O si no has contado con la posibilidad de estudiar y no sabes redactar una carta, ellos lo pueden hacer por ti. De manera que llevé
estos dos relatos y les pedí a cada uno de los copistas de la Plaza Santo Domingo que elaboraran su propia, digamos, imitación de voz metafórica de estos textos. Y el resultado no podría ser más curioso, porque aunque la fuente, digamos, es la misma, las tipografías, el tipo de máquinas, cómo parten, cómo rompen el texto y cómo, digamos, sobre todo en la versión en alemán, se van confundiendo con muchas palabras y están plagadas de erratas, pues te das cuenta que por más que sea una copia, acaba siendo un original. Entonces, pues supongo que algo así es lo que a mí me sucede dentro de esta, digamos, imitación de voz que yo realizo. Una vez que pasa por mi propio filtro, pues aparece, digamos, un nuevo sonido, una nueva versión. De hecho, les comentaba en un principio que había encontrado en una revista, perdón, en una fotografía de los álbumes familiares, un retrato donde aparece mi abuelo con una revista Life. Y entonces me acerqué a la Santa María de la Ribera, que también hablamos hace un momentito de ese barrio, a una librería que se llama Niño Oscura, que está especializada en revistas, y compré una columna de 100 revistas Life, más o menos de la época de la foto donde aparece mi abuelo retratado con la revista Life. Y de pronto, al hojearlas, se me paralizó el corazón porque encontré que una de las fotos, digamos, más llamativas del álbum, que es un duelo que sostuvo mi abuelo, un duelo ficticio que sostuvo mi abuelo con su mejor amigo, Martín Lunas, al que les narraba que había desaparecido de todas las fotografías. Bueno, de esta no se atrevió a desaparecerlo porque era tan buena la foto, y como era un duelo y mi abuelo seguramente lo hubiese matado antes porque era todo un experto en el mundo de los vaqueros, no se atrevió, digamos, a mutilar esa fotografía. Pero es un retrato que tiene todos los clichés de las películas del oeste. Sale mi abuelo de espaldas, dándole la espalda a la cámara, pero tiene las piernas abiertas y a través de las piernas se ve al otro duelista a punto de disparar. Bueno, esa imagen la encontré exacta, una calca exacta en la revista Life. Es un dibujo, no es una fotografía, pero es un dibujo exacto y anuncia una marca de jeans que se llamaba Ley. Y al mismo tiempo es un fotograma de una película que se llama High Noon. Y pues unos años más tarde viene también el nieto, hereda esa imagen y hace a su vez una nueva itineración con ese material. Así que pues hay toda una serie ahí de cadenas y de traducciones de un medio a otro, ¿no? De una película pasa a una ilustración en una revista para anunciar una marca de jeans, y luego pasa a un álbum familiar de un español excéntrico que se creía vaquero, y luego llega el nieto que navega con su tarjeta de artista conceptual y hace una nueva revisión de este material, pero ahora impreso en Codalit, en negativo, en caja de luz, en fin, y toda esta, digamos, encadenación de asuntos es algo que como si fuese yo una especie de investigador privado que va buscando, pues eso, conectar un poco los hilos de una imagen a otra, es también una de las maneras en las que suelo trabajar. Mucho de mi trabajo está, pues eso, muy informado por coincidencias, por relaciones entre cosas que aparentemente no tienen una relación, y de pronto, a través, exacto, de algún giro de tuerca, resulta que tienen una relación sorprendente, ¿no? Yo, a mí un poco ya me venía, digamos, la cosquilla de ser o no un artista desde el ámbito familiar, digamos, un tío, fotógrafo, Carlos Omonte, una abuela, Pilar Somonte, pintora, digamos, no para nada conocida, vendía sus obras en el Jardín del Arte, pero aún y así, pues pintaba todos los días.
un padre que tampoco, digamos, sobresalió en el mundo de los toros. Mi papá fue torero y luego publicista y dibujante y músico. Nada de eso tampoco lo llevó demasiado lejos porque murió prematuramente, pero también desde luego ahí había ciertos ingredientes creativos, familiares. Ya estaba ahí, digamos, un poquito puesta la semilla. Pero claro, al no haber tenido yo un padre, quizá en ciertos aspectos de mi vida crecí demasiado pronto y en otros demasiado lento, porque luego así pasa, en unas cosas te adelantas, pero en otras cosas te atrasas. Y en el colegio en el que yo estudiaba, unas cuantas generaciones arriba de la mía, ya había otro, digamos, artista, a su vez también bastante precoz, porque ya tenía un espacio de arte y ya estaba como completamente inmiscuido en la escena que a la postre se le nombra como la escena de los noventas en la Ciudad de México. Pues fue un poco gracias a esta amistad mi entrada a toda esa generación de artistas, pero que ya me llevaba, pues digamos, una ventaja considerable de 10 o 20 años. Y esa fue, digamos, la generación a la cual yo me adjunté. Vaya, ya había ese tren salido hacía tiempo y yo pues corrí detrás de él y me subí. Así que me tocó quizá pues un poco la colita, ¿no? De esa generación. Y sí, desde luego me tocó pues gozar un poco de las mieles, de ese, digamos, como movimiento fundacional de toda una serie de asuntos que hoy llamaríamos arte contemporáneo en la Ciudad de México, pero pues llegué un poco tarde, vaya, de nuevo me siento un poco como con la fotografía análoga y digital, que llegas a algo que ya no es necesariamente ese algo y formas parte, pero no necesariamente del todo, ¿no? Siempre, pues eso, me he sentido un poco en medio de esta bisagra, para utilizar otra vez esa palabra, ¿no? Pero sí, desde luego, pues me tocó pues trabajar muchos años con una de las primeras galerías de arte contemporáneo, la OMR, este espacio que abrimos en la Colonia Anzures, programa, pues surgió al mismo tiempo que Curimansuto comenzaba también a consolidarse con una galería nueva de arte contemporáneo antes de que tuvieran un espacio. Este espacio de programa fue una nave industrial remodelada por Mauricio Rocha, que todavía en su momento en México, en el mundo de las galerías, no había espacios así, digamos, de corte industrial, diáfanos, abiertos, muy flexibles. Casi todas las galerías eran casas antiguas, tradicionales, de la Juárez, de la Roma, de la San Miguel Chapultepec. Y bueno, ahora a la postre hay muchos espacios que guardan un poco relación con este espacio que abrimos a fines de los noventas, programa. Así que, pues sí, me tocó un poquito estar ahí, como digo, tardíamente, pero digamos, la confección de lo que más adelante se denominaría arte de los noventas, ¿no? Bueno, y además hubo un momento que fue quizá un parteaguas, un artista español más grande que yo también, venía a vivir a la Ciudad de México, se afincó en el centro histórico de la ciudad, de la calle de Regina, antes de que fuera una calle peatonal, era más bien territorio de imprentas, y en ese espacio en el que él vivía, yo hice mi primerita exposición, una exposición antes de la de Tower Records que describí al principio. Y este artista español se convirtió, pues eso, en una suerte de padrino, que le parecían interesantes las reflexiones que estaba haciendo alrededor de lo parafotográfico. Y ese espacio más adelante se convirtió en una sala de exposiciones que duró un año, donde invitábamos otros artistas a digamos, trabajar con las pertenencias del propietario del departamento, que no eran muchas, pero podían hacer una obra con ellas si así lo deseaban, o simplemente ponerlo todo en una maleta
acomodarlo en el baño y tener una sala de muy buenas dimensiones, con muy bonita luz para hacer una posible exposición. Y pues un poco esa fue, digamos, mi enseñanza, ¿no? Este espacio en el centro, después el espacio aquí en la colonia Anzures y pues ya eh, llegamos a 6 años, digamos, de entre un espacio y el otro de trabajo que son casi pues equivalentes a una carrera con maestría y doctorado, ¿no? Así que para mí esa fue la mejor posible escuela, ¿no? Aprender directamente trabajando. Se veía como un, digamos, desierto. Me Éramos imagino, sí. muy, muy pocos los, digamos, que jugábamos Ajá. en esa cancha. Nos conocíamos absolutamente todos. No es como ahora que yo ya, digamos, hay cierto tipo de cosas que pasan, de las que me entero, pues gracias a los rumores de lo que otros me narran o me cuentan, pero ha habido una multiplicación de espacios y de proyectos y de artistas que han venido a trabajar acá que en su momento no pasaba. Sí había desde luego una generación que siempre ha tenido eso México, ha sido un país muy generoso, en cuanto a recibir a extranjeros, digo, empezando por toda mi familia, pero ya en ese momento, en los 90, había toda una generación de artistas extranjeros, pero todos muy identificables, vaya, todos además en una misma calle, en un mismo edificio, en el centro, ¿no? Entonces ha cambiado muchísimo. Era también México en aquel entonces, en los 90, pues todavía un territorio muy insular, vaya, muy, digamos, encerrado en sí mismo, ¿no? Esta situación un poco ya tan globalizada como la que vivimos ahora, donde todos, digamos, los representantes del mundo del arte internacional pasan por aquí constantemente. En aquel entonces era realmente que viniese un curador de fuera una situación única y excepcional y todos íbamos como si fuéramos a una entrevista de trabajo a formarnos para mostrar nuestro dossier o nuestras proyecciones de diapositivas con nuestra obra. En fin, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo todo, pero sí era una situación en aquel entonces muy precaria, pero también en consecuencia quizá muy auténtica y había una sensación de comunidad mucho mejor tejida, dado que también la parte del comercio y de, digamos, las galerías y las ventas no necesariamente formaba parte del centro de la importancia que tiene ahora, ¿no? Entonces, cuando le quitas un poco ese ingrediente, a la escena, pues se vuelve todo mucho más ligero y llevadero, ¿no? Entonces, sí, fueron tiempos sumamente interesantes, ¿cómo no? Muchas instituciones culturales pues se volcarán a la causa pambolera, entre ellas Jumex hará una exposición en los 3 pisos del museo en relación al fútbol, una exposición curada por Guillermo Santamarina, que fue el curador que primero me dio la oportunidad de mostrar mi trabajo en el ya lejano 99, en el Exterés Arte Actual, una exposición que se llamó Antes y Después de Kraftwerk, imagínense. Bueno, él todos estos años después me vuelve a invitar a algo, ahora en Jumex, a hacer una intervención también en uno de los espacios. Yo voy a intervenir los lockers, donde dejamos nuestras pertenencias para ver cómodamente las exposiciones. Y estoy trabajando directamente con el archivo, ya no familiar, aunque también les digo que hay todo ahí, hay fotos de mi abuelo jugando fútbol, pero ya vamos a dejar a mi abuelo en paz. Voy a trabajar con las fotografías del archivo Televisa, que tiene 2 grandes archivos relacionados con el tema de fútbol, y parte de ese material lo mostraré en esta exposición que arranca en marzo. Pues fíjate que, digamos, hay tantas definiciones y es tan difícil expresar lo que es el arte, lo que es la creatividad, que casi siempre lo que hago es recurrir a la, digamos, inteligencia del tío de mi pareja, un gran escritor, quizá también un poco olvidado hoy en día, Hugo Iriart, que lo que suele decir es que la creatividad
tiene que ver con marcar un territorio, como lo haría un perro cuando orina y va dejando marquitas, y moverse en él, explorar ese territorio a fondo, lo más que uno pueda. Y yo siempre he, digamos, relacionado esa descripción que hace del proceso artístico Vuillard con el Oulipo, un movimiento de los 60 en Francia que se dio cuenta que para potencializar la creatividad, digamos, que resultaba más favorable era poner reglas. Uno pensaría que quizá entre más libertad tengas, entre más amplio sea el espacio para poder crear, mayores temas de interés. Sin embargo, eso puede resultar un tanto paralizante. Sin embargo, si tú trazas con mucho cuidado cuál es el territorio en el que tú te vas a mover, de pronto todas las posibilidades de interactuar en ese territorio se presentan de una manera mucho más visible. Así que para mí la creatividad tiene que ver con poner límites, saber un poco como un animal cuál es el terreno que tú vas a marcar y moverte en él hasta agotar todas las posibilidades, hacerlo completamente tuyo, ¿no? Así que para mí es eso, tiene que ver la creatividad con definir los límites de operación. Pues muy bien, me alegro. Gracias. No, espero que... Gracias por estar acá. No, un placer, gracias a ustedes por la invitación.